Desde tiempos antiguos, el hombre tuvo la necesidad de llevar registros y controles de actividades económicas. Al ser estas cada vez más complejas, surgió una técnica que permitió analizar, clasificar y registrar las operaciones de una entidad económica para así tomar decisiones que afectaran el desarrollo de la misma. ¿Qué tal, mis amigos? En este video mencionaremos algunas generalidades de la contabilidad. Se abordarán algunos conceptos básicos, la importancia y los objetivos de la misma. Así que sin más, vamos a ello. Entonces, ¿qué es la contabilidad? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Es una disciplina? Podemos decir que la contabilidad es un arte porque es una forma sistemática de anotar la historia económica de una empresa. Podríamos decir que es una ciencia porque se llevan a cabo registros metódicos y sistemáticos de operaciones de una entidad, de manera oportuna, relevante y veraz, donde se obtiene información financiera para que el usuario pueda tomar decisiones. O bien, es una disciplina que se enriquece con las áreas administrativa, jurídica, fiscal, financiera, de costos y auditoría. Sin embargo, lo más correcto sería decir que es una técnica de captación, clasificación y registro de las operaciones de una entidad expresadas en términos monetarios para producir información oportuna, confiable, relevante y veraz, que permita a los usuarios tomar decisiones de manera adecuada. Objetivos de la contabilidad. Proporcionar información para los posibles inversionistas, proveedores, acreedores financieros, etc., quienes a solicitud de la empresa pueden proporcionar fondos a través de créditos. Para el personal que desarrolla actividades internas en la empresa, como son los socios, consejeros, comisarios, directivos, gerentes, etc., estos usuarios requerirán de información contable con oportunidad para utilizar con eficiencia los fondos para su futura aplicación en nuevas inversiones o en bienes de consumo. Rendir información relacionada con los recursos económicos de la empresa, los derechos sobre estos y los efectos de las transacciones y acontecimientos que cambien estos recursos. La información contable es la base para poder cumplir de manera adecuada con todas las contribuciones. Te muestro a continuación un diagrama del sistema contable para que tengas una noción general de cómo se lleva a cabo este proceso. Si quieres que haga un video explicando más a profundidad, déjamelo saber en los comentarios. ¿Quiénes son los usuarios de la información? Bueno, los usuarios de la información son todas aquellas personas que necesiten una adecuada toma de decisiones en relación a la información que estamos contabilizando. Es decir, una persona que requiera de esa información contable necesita saber, primero que nada, que este tipo de registros que se van a dar en las operaciones son las más adecuadas, son las más ordenadas, son las que ya se consideran para efectos de este registro contable como las principales. Por lo tanto, la persona que debe ser mi contador es precisamente un profesional en materia contable, una persona con estudios universitarios. Adicionalmente, es mi persona de confianza, va a llevar el registro de mis operaciones. Se requiere, por lo tanto, que sea una persona de mi entera confianza, que adicionalmente esté preparado técnicamente y con una amplísima experiencia de tipo profesional. ¿Qué información me debe proporcionar mi contador? Debe informarte oportunamente lo que está sucediendo, la situación financiera que está pasando dentro de mi empresa, de mi actividad como persona física, y adicionalmente a esto voy a conocer cuáles son los bienes que tengo, aquellos derechos que también tengo, cuáles son precisamente las obligaciones que adquirí con terceros en función a mi operación contable, en mi operación del día con día. Y adicionalmente a esto, saber cuánto tengo de ingresos, cuánto tengo de costos, cuánto tengo de gastos y eventualmente cuánto se generó de utilidad, o bien si por algunas consideraciones obtuve pérdidas. Y desde este punto de vista, saber exactamente lo que está pasando en mi negocio. Por eso me es útil la contabilidad.
Espero como siempre que esta información haya sido de utilidad para ti. Si es así, regálame un like. De lo contrario, regálame un comentario para saber cómo puedo mejorar.